La deuda tiene muchas formas de mirarla y todas terminan en una descripción horrorosa y una actitud repulsiva cuando uno la observa y la mira. La deuda es incobrable, impagable. Es difícil que uno entienda, el ciudadano de a pie, como se dice hoy, o doña Rosa, el trabajador, el humilde, inclusive los especialistas, o entender cuál es la magnitud de la deuda. 375.000 millones, nos dijo Alejandro Olmos recién. El presupuesto de San Luis es 500 millones de dólares. Con ese presupuesto es todo lo que recaudamos y con ese presupuesto es todo lo que hacemos. Quiere decir que si le dijeran, bueno, a ver, la provincia de San Luis hágase cargo de la deuda. Para pagar los primeros 1.000 millones necesitaríamos 2 años. Por supuesto, sin hacer nada y dándole todo para pagar la deuda. No habría más nada en San Luis. Y necesitaríamos, no sé, ayúdenme con la cuenta, para mí son 850 años para pagar la deuda. El Estado Nacional es 100 veces mayor que el de San Luis. Así que tiene un presupuesto de 50.000 millones de dólares. Paralizando el país, dándole todo lo que se recauda, todo. Olvídense de los hospitales, olvídense de educación, olvídense de servicios, olvídense de todo. Un Estado absolutamente ausente que solamente recauda y lo entrega a los deudores, necesitaría 7 años y medio, dándole todo. Entonces es impagable. Esto sin sumar los intereses. Con 375.000 millones de dólares administrados por el gobierno de San Luis, nosotros le decimos, si nos dan esos 375.000 millones, nosotros les podemos hacer a la República Argentina, administrado por nosotros, podemos hacer una autopista que una Río Gallegos, el sur argentino, con La Quiaca. Esa autopista además puede llevar un acueducto, vamos a decir un poliducto, donde adentro vaya el gas, petróleo, agua y si quieren también el internet, fibra óptica, va todo. Hasta allá. Podemos hacer lo mismo, el acueducto con la autopista que vaya ahora por el Atlántico y todos los ríos a llegar hasta las cataratas del Iguazú. Una misma autopista por la cordillera de los Andes. Ahora hago 6 autopistas más desde la cordillera de los Andes, uniendo todo el norte, todas las capitales del norte, otra a la altura de Catamarca, otra a la altura de Cuyo, más abajo otra a la altura de Neuquén y más abajo otra que una a la altura entre Río Negro y supongamos Santa Cruz. Recién estoy gastando o invirtiendo los primeros 60.000 millones. Ahora puedo hacer Atucha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas Atuchas necesitamos? Un plan de vivienda de 5 millones de viviendas. Las escuelas que se les ocurran en el lugar que se les ocurran. Los hospitales, como Ramón Carrillo, 30, 50 en todo el país o más. Recién voy por los 250.000 millones. Les dejo a ustedes que decían qué podemos hacer con 125.000 millones más, que todavía nos están quedando. Uno pregunta, ¿qué se hizo con esto? ¿Y qué se hizo? Y no hay una escuelita, una escuela rancho. No se compraron computadoras. No estoy pidiendo autopistas. No hay un cordón cuneta, que son esos cordoncitos que se hacen para hacer pavimento. Por lo menos hacer cordoncito. Nada de eso hay.
Nada se hizo. Y nada se hizo con el endeudamiento, con la deuda. Y fíjense que nosotros hemos pagado lo que no debíamos por 400.000 millones. Es lo que no se hizo. Y supuestamente con el ahorro nacional, lo que tampoco hicimos. Entonces esto se llama deuda odiosa. Es incobrable, es impagable, es ilegal, es ilegítima y es odiosa. Odiosa en el sentido que ha explicado la doctrina Sachs. Una deuda debe ser, el pueblo debe recibir beneficios por la misma cantidad que se otorgó. San Martín repudió la deuda que tenía el Perú con España. Lo primero que hizo, repudió la deuda. Bolívar dijo una frase interesante, dijo algo así como, no le tengo tanto bronca, no sé la palabra mucho más bonita que la que estoy diciendo yo, el lenguaje de él era más exquisito, pero no le tengo tanta bronca a los españoles como a la deuda que tenemos. Juan Manuel de Rosas, en un discurso en el Parlamento, en la Asamblea de la provincia de Buenos Aires, pero como jefe de la Confederación Argentina y tenía que hablar de la deuda, dice, hay que arreglar la deuda con los extranjeros, no dice externa, hay que arreglar la deuda con el exterior, bueno, vamos a arreglar la deuda externa en la misma medida y va a tener el mismo trato que la deuda interna, así lo dice Juan Manuel de Rosas, y esta deberá esperar la externa a que le demos el mismo trato que la interna y se debe solucionar con justicia, equidad y verdad. Perón siempre se preocupó por el tema de la deuda, porque es sujeción, pérdida de soberanía, sujeción al extranjero, es lo que los grandes patriotas como Scalabrini Ortiz, Jaureche, decían en el Estatuto del Coloniaje. Eran las formas como nos dominaban, cómo habíamos perdido la soberanía. Y esta forma que tenemos ahora, como se ha adquirido, borrando la causa. Todo contrato tiene una causa. Cuando no hay causa, no hay contrato. Cuando no hay causa, nada debes. Cuando la causa es ilícita, no debes. Cuando te ponen un revólver y te hacen firmar, no debes. Es una extorsión. La causa es muy importante. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hizo siempre esto? Los primeros que hicieron la Baring Brothers es borrar la causa. Porque se dieron cuenta que, ¿cómo era esto? Si no habían mandado la plata. No habían hecho los controles, no habían, se había quedado con parte de la plata esta comisión. Entonces, la causa es muy importante. Los primeros que hicieron los ingleses con la Baring Brothers fue pasarlo a bonos. Entonces, el bono ahora es de tercero. Y el tercero dice, yo compré este bono, a mí páguenme, acá dice que hay que pagar. Entonces vos decís, bueno, entonces ahora hablas del bono. No, hablas de cuál es la causa del bono y la deuda. ¿Y cuál es la causa de la deuda? El plan Brady, firmado en la época de Menem, borró la causa. No hablemos más de la causa. Y aparece el bono. Que lo desnuda Alejandro Olmo, padre. Y lo sigue desnudando Alejandro Olmo, este patriota que tenemos acá, sigue desnudando y hablando de la deuda externa. La causa, ¿por qué debemos? ¿Qué debemos? Y lo voy a decir ahora de otra manera, miren, paguemos la deuda externa, hay que pagarla Alejandro, lo que debemos sí. Y va a decir Alejandro, sí, bueno, pero ya pagamos mucho, sí, tenés razón, hay que descontar lo que pagamos. Entonces, no tienen que devolver la plata. No, tienen que devolver la plata. Que esta es la realidad. Esta es la realidad. Bueno, esto es lo que estamos tratando de explicar, contar, mostrar los números, mostrar todo. Este es el observatorio.
El observatorio. La ciencia necesitan que las miren, alguien que las mire de arriba para que no hagan macanas, para que sean tales, que mantengan su esencia. Y eso, el que lo mire es un ojito. Así está dibujado. A mí en la escuela me lo dibujaron con un ojito y en la universidad siempre un ojito. Se llama epistemología, que es la parte de la filosofía que mira, observa la ciencia, para que la ciencia tenga su método, su crítica, su espíritu crítico y tenga todo lo que tiene que tener la ciencia, objeto propio, método, todo eso. Y se dibuja un ojito, un ángulo agudo, como mis dos dedos ahora, un cuarto de circunferencia que lo cruza así y queda formado como un ojito mirando la ciencia. Entonces pone un ojito usted así y pone ciencia. El ojito se llama epistemología. Nosotros estamos haciendo lo mismo, observatorio. Estamos poniendo un ojito mirando la deuda externa, que en realidad debería ser observatorio, pero sería ya un prejuzgamiento de la odiosa deuda externa argentina. Es un ojito mirando. Como la filosofía mira la ciencia, este observatorio quiere mirar la deuda, para transparentar, para ver la causa, para cuánto es, cómo son los intereses, dónde están las pillerías, dónde está toda la trampa, qué si puede haber casos de que se pagó alguna parte. Mire si hay una parte de la deuda que enviaron medicamentos. Hay que pagarlo. Esa deuda comercial, si existió y está, hay que pagarlo. Ojo, si la adquirió el Estado. La deuda de los particulares la hace soberana, la nacionaliza el gobierno, la estatiza o se hace cargo de la deuda. Dicen particulares en plural, en realidad es un pequeño grupo, que no son más de una docena, que son siempre los que se endeudan y le pasan al Estado. Bueno, y este es el observatorio de la deuda. ¿Cuál es mi sueño? Y ahora le voy a poner la carga a los dos. A los dos. Mi sueño es el siguiente, el paso que deberíamos dar, más allá de todo lo que está hecho, pero bueno, uno siempre un poquito más. Es poner en el mundo digital, en las computadoras y en la página, ¿a cuánto asciende la deuda? Y ahora hacer el cálculo de cómo se compone la deuda y cuánto intereses genera cada parte de la composición de la deuda. Porque hay intereses de una parte que es el 8, el otro será el 10, el otro será el 6, el otro será, etcétera, etcétera. Entonces, ver los intereses y ahora ponemos la deuda y ahora que la deuda, apretar un botoncito y que empiece a dar con los intereses segundo por segundo cuánto crece. ¿Cuánto crece? Entonces debemos 375.000 millones. Cuando lo dijo él, eran 375 millones. No sé si ahora no son 376. Que nos esté diciendo todo, cómo va creciendo la deuda y lo que estamos haciendo, hipotecando las generaciones. Esto que estoy hoy en día, para mí es maravilloso. Es un día que uno siente que le estoy haciendo un homenaje al general San Martín, a Juan Manuel de Rosas, a Juan Domingo Perón, a Scalabrini Ortiz, a Jaureche, a la gente de Forja, a Alejandro Olmos padre, a Alejandro Olmos y a todos los patriotas argentinos preocupados por este fraude a la Argentina y este nuevo estatuto del coloniaje que es nuestro sometimiento con la deuda externa. Dejo formalmente y orgullosamente inaugurado el Observatorio de la Deuda Externa. Gracias a todos ustedes, gracias Alejandro Olmos, gracias Alicia. El gobernador de la provincia quiso que desde la Universidad de La Punta se generara un lugar donde expertos puedan recopilar la información que se tiene de la deuda tanto externa como interna y que estos documentos quedaran de manera pública para que cualquier persona pueda acceder a ellos y ver de qué manera evolucionó y por qué afectan efectivamente el pago de estos intereses al desarrollo argentino. El director del observatorio es el doctor Alejandro Olmos, es un especialista en el tema,
tiene 2 asistentes y además hemos nombrado a un consejo asesor que está integrado por 12 grandes especialistas, tanto argentinos como extranjeros, que son personas que estudian continuamente la evolución de deudas externas en diferentes países. ¿Todos vamos a poder acceder? Todos, es un sitio público. Es observatoriodeladeuda.ulp.edu.ar. Esto es un hecho inédito porque en la Argentina no hay ninguna institución parecida. Cualquier ciudadano va a poder conectarse con la página y ver qué pasa con la deuda, que es uno de los graves problemas, diría, el mayor problema estructural que tiene el país en este momento. La deuda siempre fue un problema en la Argentina, pero en general se utilizó para crear emprendimientos productivos, para instalación de ferrocarriles, hubo idas y vueltas, pero el proceso enorme, la deuda empieza en 1976 con la dictadura militar. La dictadura, cuando se fue, dejó una deuda de 45.000 millones de dólares. Durante la gestión de Alfonsín, la deuda empezó a crecer, no demasiado, creció enormemente durante la década del 90. Cuando asume el doctor Kirchner, la deuda había llegado a 181.000 millones de dólares y se hace una reestructuración de la deuda por la cual la deuda externa baja un poco, pero a través del canje de bonos se genera nuevo endeudamiento y sigue creciendo hasta que llega Mauricio Macri al poder y ahí ya directamente el crecimiento de la deuda se convierte en algo descomunal, a punto tal que se firma un acuerdo con el Fondo Monetario que creíamos que había desaparecido de las cuentas públicas de la Argentina y en este momento estamos con una deuda de 375.000 millones de dólares que no existe posibilidad alguna de pagarla.